El Partido Popular ha considerado en todo momento compatible proteger la salud con rescatar la autonomía, con proteger también a los más vulnerables mediante acciones de protección social, además defender la libertad, cumplir la ley y respetar al Poder Judicial. Todo eso es compatible y por ello el Partido Popular ha venido ofreciendo permanentemente propuestas. Propuestas en materia económica. Hemos pedido permanentemente desde que se aprobó este decreto, así como el posterior, que se lleven a cabo un paquete de ayudas, un plan de choque para la economía, un plan de la hostelería que les ofrecimos desde el mes de octubre, además de haber hecho permanentemente propuestas para el sector de la nieve, para el turismo de aventura, para el comercio, para las pymes y para los autónomos. En materia sanitaria, ustedes tampoco han llegado a aceptar esas propuestas del Partido Popular. Les pedimos anticipación y programación y planificación para adelantar y acelerar el proceso de vacunación. Obviamente no podían acelerarlo porque no tenían vacunas. Definir bien claramente cuál era la población para inmunizar, tampoco lo han hecho. Han estado tarde determinando y definiendo quiénes son esas personas. Están dando fuera también a muchos sectores, a esos más vulnerables. Les hemos pedido prestaciones transitorias y en el ingreso mínimo vital, porque hay muchas familias aragonesas que están en el limbo. Y asimismo les solicitamos también prestaciones para ayudar a las entidades locales que están soportando las ayudas de urgencia. Ustedes nos piden su ayuda. El Partido Popular, una vez más, está a la altura. Pero, señora Ripollés, ¿ustedes van a aceptar alguna vez a tiempo las propuestas del Partido Popular? Le aseguro que las restricciones serían menores y los perjuicios para los aragoneses también.